el otro concepto que es importante mencionar es qué es culto. Entonces ya vamos, qué es adoración, qué es veneración, qué es ídolo, qué es culto, ¿no? Dice acá, según el diccionario de nuestro idioma, hay varios significados. De hecho, hay más. Aquí les pongo cuatro, pero es que estos no tienen nada que ver porque con lo que nos queremos enfocar, ¿no? En este tema. Aquí lo ponen como un adjetivo, ¿no? Alguien que es culto es alguien que sabe mucho, alguien que se instruye, ¿no? Nosotros nos referimos a culto como el sustantivo, ¿no? El que tiene que ver con el tema religioso. Entonces, fíjense, el diccionario me pone un montón de significados desde el uno hasta el 4 y luego pongo a partir del 5 que es donde nos interesa. Dice aquí, es un homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen y a los ángeles y a los santos y a los beatos. Entonces, de acuerdo a cómo se usa esta palabra en nuestro idioma, sí se le puede decir que se le da culto a Dios, sí. También a María, a los santos, a los beatos y a incluso personas vivas, ¿no? Se les puede dar este culto. Eh, entonces, bueno, de acuerdo a la definición del diccionario, sí encajaría, ¿no? La palabra culto con lo que hacemos nosotros. Ahorita vamos a verlo en la Biblia, ¿no? Dice, bueno, aquí lo menciona, ¿no? Como conjunto de ritos, ceremonias litúrgicas con que se atribuye homenaje. Es también un tema de honor, admiración afectuosa, ¿no? Que son objetos de algunas cosas, rendir culto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ahí dice la belleza, lo pone como sinónimo de veneración, adoración, reverencia y devoción. Fíjense que también mezcla esos conceptos, que en la apologética nosotros no los mezclamos. Procura, o sea, no lo hacemos, nunca mezclamos el católico cuando dialoga veneración con adoración, ¿no? Y el culto a lo mejor ahí sí va a causar mucho ruido en un protestante porque él va a decir, no, es que solo se le da culto a Dios. Pero es que aquí, miren, aquí entra esta parte donde tenemos que ser honestos y decir, a ver, está bien, pero ¿qué quieres decir con culto? El protestante debe decirle eso al católico, preguntarle qué quieres decir con culto. Y al culto, bueno, el católico va a decir, bueno, es que el culto que nosotros nos referimos a Dios es este, ¿no? Eh, pero miren, aquí hay una intersección de conceptos, ¿no? Porque el católico pues habla español, ¿no? Entonces va a decir, pues yo digo, cuando digo culto a Dios me refiero a que ahí le reconozco como Dios. Y a los santos no les reconozco como dioses, jamás lo serán. Son criaturas iguales que yo, pero están en un plano distinto, ¿no? Ellos ya alcanzaron una perfección, dice Hebreos 12:23, los espíritus de los justos hechos perfectos. Ellos ya tienen una perfección que yo no tengo. Pues cuando yo me refiero a los santos, me refiero a ese tipo de, bueno, a esas personas o esas almas que están ya en gracia de Dios. A ellos no los reconozco como dioses, aunque yo diga culto, ¿no? Aunque use esa palabra, no les reconozco como dioses. Y yo creo que ahí queda claro, yo estoy casi seguro que un protestante estaría de acuerdo con eso, en que aunque se use así esta palabra, en que se maneje de esa manera el significado, ¿no? A pesar de que se use esa palabra. Lo menciono esto porque va a haber protestantes que con que uses esa palabra ya estás mal y ya eres idólatra. Y no tienen esa capacidad de escuchar al católico decir a qué se refiere, qué significado le estás dando a esa palabra, ¿no? Entonces ahí es donde hay deshonestidad y yo veo más ganas de atacar y más prejuicios doctrinales que ellos cargan, ¿no? Cuando no te dan ese chance de que les expliques eso y de que ellos puedan entender eso. Entonces, bueno, es la que quería mencionar. ¿Qué es culto? Y estas dos citas son las que va a tomar el protestante, que es la que yo les dije que estaba en el catecismo, que se traduce como a él solo le darás culto. Bueno, si tú te vas a la Biblia de ellos, a la Reina Valera, esa palabrita que dice culto, aquí la traducen como servirás, servicio. Fíjense, dice, entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí Jesús está citando el Deuteronomio 6, ¿no? Solo a Él le darás culto, o solo a Dios le servirás. Dice, y Lucas, el paralelo, dice lo mismo, ¿no? Cuenta la misma historia cuando está en el desierto y le contesta eso al maligno. Entonces yo aquí quiero hacer un especial énfasis. Miren, esta palabra de servir en hebreo, en realidad, como ya les dije, la Biblia no fue escrita en español. Miren, el antiguo pacto fue escrito originalmente, bueno, lo que ahorita conocemos, ¿no? Como antiguo pacto. Pues, digo, porque ya vivimos en la era cristiana, pues, para nosotros ya es antiguo pacto eso, y el nuevo lo trae Cristo. Pero bueno, para el judío eso no es antiguo pacto, eso es su canon, ¿no? Y esa es la única verdad revelada por Dios, porque ellos no creen en Cristo. Entonces, bueno, antiguo pacto, o Torá, o Nevim, que tuvimos, no sé, como lo digan los judíos, fue originalmente escrito en hebreo. El hebreo es un idioma, pues, antiguo. Y ahí, fíjense que cuando se refería a servir a Dios o a servir a los hombres, se usaba una sola palabra, es la palabra abad. Y ya les va a sonar a ustedes, ¿no? Que ya están familiarizados con la palabra abad.
Entonces, tú puedes buscar citas en el hebreo original donde se le menciona a él solo, a Dios solo le servirás. El Deuteronomio dice eso, ¿no? Lo que está citando ahí Jesús. Dice a Dios, a él solo le darás abad. Pero resulta que dentro de la misma escritura de los judíos, que también para nosotros les digo, es el Antiguo Testamento, también dice que se le dio abad a David o a Salomón. Entonces ahí cómo quedamos, ¿no? Entonces ahí se está contradiciendo el judío, porque aquí dice, ¿no? El Deuteronomio, que es lo que está citando Jesús, que solo a él será el abad, ¿no? El servicio, el culto, como lo quieran decir. Entonces, ¿por qué se dice que se le dará abad también a Salomón y a David? Porque resulta que una sola palabra puede tener varios significados. Y aquí lo que quiere decir en este contexto, el Deuteronomio 6, es que solamente le reconocerás como Dios a Dios. Pero eso no significa que no le rendirás honor o homenajes también a otros seres importantes, ¿no? Que también fueron ungidos de Dios, como los reyes o los profetas. Entonces, pero el judío no tenía ningún problema en usar abad, la misma palabra para Dios o para los hombres, por eso así está en su escritura. ¿Qué pasa cuando la Biblia es traducida al griego? Bueno, que el griego es un idioma más rico y esta palabra servir, ellos la pusieron, la palabra abad, la tradujeron de dos maneras diferentes, porque no hay una sola palabra griega para decir servicio o culto a Dios, sino hay dos. Una es la trewo, y esa la usaron solo para referirse a Dios, y douleo, que es a los hombres, se la asignaron. ¿Cuándo ocurrió esta traducción al griego? Bueno, eso fue antes de Cristo. Es lo que le llaman la famosa Biblia esta o el canon de la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción al griego que se hace de la Biblia, bueno, de la escritura ahí que tienen los judíos, que recuerden que nosotros vamos a sostener la postura de que no era un canon cerrado el de los judíos. Había variantes de judaísmo y algunos tenían su escritura. Había un consenso en el sentido de que sí había varios libros en común, pero había judíos que creían, por ejemplo, solo en el Pentateuco, no en los Nebim y los Ketubim, es decir, los demás escritos o los profetas no creían, ¿no? Por ejemplo, los judíos a lo mejor como más radicales, ¿no? Que decían solo la Torah, solo lo que dijo Moisés. Y al día de hoy, por ejemplo, hay una religión que existe, que son los samaritanos, que también solo creen en el Pentateuco y no creen en Isaías ni en los demás profetas. Entonces, en el judaísmo de ese tiempo también existía eso. Pero bueno, cuando los judíos sufren el exilio, que le llaman diáspora, cuando ustedes lo lean en los libros, cuando sufren esta diáspora, ¿no? Ahí por ahí había un rey, si mal no recuerdo que era en Alejandría, el rey Ptolomeo, bueno, el gobernante de ese momento, y él mandó a traducir, y la leyenda dice que 70 ancianos la tradujeron y que coincidieron en lo mismo. Entonces tenemos la Septuaginta, de la cual se basa, ¿no?, la Iglesia Católica, para decir que por eso tenemos los deuterocanónicos, ¿no? Eso es parte de la historia, de nuestro canon. Entonces es una traducción antigua al griego, y así fue como ellos tradujeron la palabra abad, la trevo o duleo. ¿Cuándo se usa una u otra? Bueno, si te refieres a Dios, se usa la trevo o duleo a los hombres. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo, miren, aquí está el Deuteronomio 6:13, y si tú te vas, esto yo lo hice manualmente, lo busqué para ver si esto era cierto del libro que yo estaba leyendo y basándome en un libro de apologética. Servir a Dios, por ejemplo, el Deuteronomio 6:13, que dice, a Yahvé, ¿no? A Dios temerás y a él solo servirás. Y ahí usa la palabra abad. En el Éxodo también le dice lo mismo, si se acuerdan, ¿no? Esta cita del Éxodo que dice que el pueblo de Egipto le va a servir a Dios, ¿no? Abad, a Dios, sobre este monte. En el Éxodo 4:23, ¿no? Cuando quiere liberar al pueblo y manda a Moisés a que tiene que decirle que el pueblo le tiene que servir, dice, para que me sirva, usa la palabra abad. Y por ejemplo, cuando se habla de un servicio a los hombres, no nos estamos saliendo del hebreo, sigue usando la palabra abad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el segundo de Crónicas, fíjense, dice, tu padre grabó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos oprimió y te serviremos. Está diciéndole al pueblo, ¿no? Que le va a servir, si mal no recuerdo aquí, a Roboam, ¿no? Uno de estos reyes, pues, del linaje de David. Y le están sirviendo a un hombre y usan la palabra abad, ¿cómo? En el Deuteronomio dice que solo abad es a Dios. Bueno, los judíos no tenían problema con eso. Podemos pensar de esa manera, ¿no? Pero no había problema en usar la palabra abad. ¿Por qué? Porque tiene más significado, más de un significado. Aquí, por ejemplo, ¿no? Dice, aquí en el segundo libro de Samuel dice, me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía, me servirá, ¿no? Si mal no recuerdo que aquí es David el que dice eso. Le van a rendir su servicio a David. Aquí, por ejemplo, en el Génesis 29:15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tu hermano me servirás. Fíjense, entre hermanos hay abad. Y dice acá, por ejemplo, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré. A su esposa le dice, abad, le va a servir. Y aquí no hay contradicción con que, ay, no, eso solo es para Dios, ¿no? Entonces,
sí quiero que noten esto. Y acá en el Deuteronomio 15 igual, ¿no? Usa la palabra servicio, dice que le sirvió por 6 años, ¿no? Entonces, se usa la misma palabra. Y ya en el griego, les digo que hacen esta distinción, porque el griego es un idioma más rico, entonces servir a Dios va a ser la tregua. Y pongo las mismas citas, ¿eh? Fíjense cómo ya en la Septuaginta, cuando se traduce al griego, eh, el Señor tu Dios temerás y a Él servirás, y ahí pusieron ellos la tregua. En el Éxodo igual, la misma cita que les puse, que el pueblo tenía que servirle a Dios, la tregua. Y las mismas citas, en Crónicas y en el libro este de Samuel. Aquí, como es un servicio a los hombres, ahí le pusieron un dobleo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el protestante, y he escuchado muchos pastores que dicen, no, es que el culto de la tregua o la tría se lo inventaron los católicos y hicieron una falsa dicotomía para decir que hay un culto para Dios y un culto para los hombres. Y aquí pueden ver que ni siquiera existía la Iglesia Católica y ya los que tradujeron al griego la Sagrada Escritura ya hacían esa distinción. Entonces el católico únicamente toma la fe que le fue heredada. Ah, bueno, pues si eres protestante y estás desconectado de la fe, nada más caíste así del cielo, de la nada, tomaste la Biblia y comenzaste a hacer cristianismo, cosa que yo no estoy de acuerdo, debes tener historia, por lo tanto tradición. Ah, entonces digo, comprendo que andes confundido, pero si el católico viene en línea con la historia y con la fe heredada, que la fe no se cuestiona, la fe simplemente se hereda, se toma, así como te la trajeron los apóstoles, entonces deberíamos de ser fieles a eso, ¿no? Entonces por eso de ahí viene el culto de latría y el culto de Dulía, de esa distinción que se hizo en principio, ¿no? Desde el griego. Entonces no es un invento, eso ya viene de herencia del depósito de la fe. Y bueno, ya después viene el latín, por ejemplo, mysterium, ¿no? En latín significa servicio, ¿no? Que es la palabrita esta que decimos. Entonces, cuando decimos a Dios solo servirás, que otras Biblias dicen a Dios solo le darás culto, bueno, aquí en griego se referían a la latría. Por eso aquí solo lo divino tiene que ver con la latría. Y con lo humano o el servicio humano tiene que ver con la dulía. Y ya por eso de ahí viene la palabra, ¿no? Minister o ministro. Tú eres ministro en tu parroquia, bueno, es que eres sirviente, sirves, ¿vale?